Así, el príncipe Guillermo y Catalina tomaron una decisión sobre el futuro de Camila que Carlos jamás imaginó escuchar de su propio hijo, y cuando el rey comprendió lo que le comunicaban, no discutió ni alzó la voz, simplemente se quedó en silencio, pues no se trataba de un título ni de otro desacuerdo familiar oculto tras las puertas del palacio. Guillermo y Catalina estaban trazando una línea para la próxima sucesión, y Camila se encontraba al otro lado, y antes de que la reunión concluyera, Carlos escuchó una frase que hizo que todo el modelo de la reina madre se derrumbara a su alrededor. Antes de entrar en detalles, si deseas más análisis profundo sobre la realeza como este, suscríbete a Crown Watch, solo te toma 2 segundos y, de verdad, ayuda mucho al canal. Así pues, la reunión tuvo lugar en el castillo de Windsor el jueves 13 de agosto de 2026. A las 6:25 de la tarde a Carlos le habían informado que se refería a los arreglos de transición futura. Esa es la clase de frase seca que normalmente significa personal, agendas, continuidad, nada explosivo. Entonces, entró en la sala de estar privada y vio a Guillermo y Catalina esperando. Entre ellos había una carpeta crema. 4 palabras estaban impresas en la portada: el hogar de los Windsor. Carlos se sentó y miró de William a Catherine. William no abrió la carpeta. Catherine sí, y ese gesto transformó la atmósfera al instante, pues le indicó a Carlos que la decisión no había sido solo de William. Catherine no estaba allí solo. Como apoyo, ella era parte activa, y al comenzar Carlos a leer la primera página, el futuro que había dado por sentado para Camila empezó a verse distinto. No había ninguna cláusula que dictara que Camila perdería su dignidad, ninguna exigencia de que desapareciera de la familia, ningún ataque a su matrimonio. La redacción era más distante: un soberano, un hogar operativo, un único centro de autoridad real. Cuando comience el próximo reinado sonaba burocrático hasta que se hizo evidente la repercusión. Si Carlos fallecía antes que Camila, no habría una segunda corte real automática centrada en su viuda, ni una maquinaria palaciega heredada, ni una oficina de comunicaciones garantizada, ni personal institucional permanente simplemente por haber servido al reinado anterior, ni la suposición de que Clarence House continuaría como sede real independiente. Camila podría seguir siendo familia y conservar su estatus legal, pero Guillermo y Catalina dejaban algo muy claro: la monarquía, tras el reinado de Carlos, pertenecería al próximo rey y reina. Esa fue la revelación que Carlos no esperaba, y la idea no surgió de Guillermo. 3 días antes, en el Palacio de Kensington, Catalina estaba revisando un informe sobre transiciones reales pasadas. La mayor parte era historia de rutina hasta que llegó a 1952. El rey Jorge había fallecido en Sandringham. La princesa Isabel se convirtió en la reina Isabel II. Su viuda, la reina madre, se trasladó a Clarence House y se mantuvo como una de las figuras reales más visibles de Gran Bretaña durante décadas, con personal, compromisos, patrocinios y una enorme presencia pública. Catalina leyó esa sección 2 veces, luego notó la frase que lo cambió todo: reina madre. Presidenta miró al otro lado de la mesa y preguntó qué significaría eso para Camila. La respuesta llegó con cautela: una consorte sobreviviente podría continuar su labor pública, mantener una residencia, conservar visibilidad ceremonial y seguir rodeada de una red establecida. Catalina escuchó, luego planteó la pregunta que nadie parecía ansioso por responder: ¿tendría Camila su propia residencia? Y el silencio se prolongó. Justo lo necesario. La preocupación de Catalina no era que Camila continuara con obras benéficas o asistiera a eventos familiares. El problema era institucional. Un hogar implica asesores, agenda, comunicaciones, invitaciones, patronazgos, informes, acceso a residencias desde donde la influencia podría persistir individualmente. Cada elemento parece inofensivo, juntos crean algo distinto: un segundo centro de gravedad real junto al nuevo soberano. Eso inquietaba a Catalina porque el arreglo de la reina madre se daba dentro de una estructura familiar diferente. La reina Isabel, la reina madre, era la madre de la nueva reina. Camila sería la madrastra de Guillermo. Catalina misma sería reina. Relaciones distintas, historia diferente, presiones distintas. Catalina se dirigió a Guillermo y formuló la pregunta que lo obligó a dejar de tratar el asunto como algo técnico. ¿Estaban planeando su propio reinado o preparándose para heredar supuestos hechos para otra persona? Guillermo se resistió al principio. Sabía lo que ocurriría si tocaban el futuro de Camila. La gente lo llamaría venganza. El nombre de Diana volvería a surgir. A Catherine se le acusaría de apartar a otra reina. A Guillermo se le acusaría de saldar una vieja cuenta. Él no quería saber nada de eso. Entonces Catalina dijo algo que él no esperaba: si la norma parecía personal, que se aplicara también a ella. Guillermo la miró fijamente. Catalina lo decía en serio: si Guillermo moría primero y Jorge se convertía en rey,
Ella tampoco esperaría que Jorge construyera una segunda corte para su madre sin una casa separada para Catalina con peso institucional junto a su reinado sin autoridad automática heredada por haber sido reina. Ella seguiría siendo su madre, conservaría su dignidad y continuaría las causas que le importaban, pero la corona y la maquinaria de la monarquía pertenecerían a Jorge. En ese instante, la discusión cambió, ya no se trataba solo de Camila, era una norma que Catalina estaba dispuesta a imponerse a sí misma. 3 días después, Carlos leería esa norma en Windsor y se daría cuenta de que el futuro que creía resuelto nunca lo había estado en absoluto. Guillermo no respondió a Catalina de inmediato. La estancia en el Palacio de Kensington se había quedado en silencio, pero el silencio ya no era por Camila, era por Catalina. Ella acababa de descartar la acusación más sencilla. Si la misma norma la obligara a ella algún día, William no podría llamarlo honestamente un castigo diseñado para una sola mujer. Él revisó de nuevo el informe. El problema era mayor. Las transiciones reales habían dependido durante mucho tiempo tanto de la convención como de la estructura escrita. Un reinado terminaba, otro comenzaba, pero las personas, los cargos y las costumbres no desaparecían de la noche a la mañana. Las figuras senior permanecían visibles, el personal se movía, los patronazgos continuaban, las residencias conservaban su peso simbólico. William entendía que la continuidad podía estabilizar la institución. También comprendía la advertencia de Catherine: la continuidad podía convertirse en privilegios y nadie decidía dónde terminaba el antiguo reinado y dónde comenzaba verdaderamente el nuevo. La propuesta de Catherine era severa porque era clara: una consorte sobreviviente conservaría su dignidad personal, su título legal, su posición familiar y sus intereses privados, pero el poder institucional no pasaría automáticamente al siguiente reinado. Si el nuevo soberano quería que esa persona participara, la invitación provendría del nuevo soberano, no por costumbre, no por su posición, no porque una casa real hubiera existido durante años y esperara continuar. Esa distinción transformó la expresión de Guillermo, le otorgó algo que antes no poseía. Un principio: solicitó a los asesores que lo analizaran desde todos los ángulos. ¿Qué ocurriría con el personal de comunicación? ¿Qué sucedería con las oficinas existentes? ¿Qué patronazgos eran personales y en cuáles dependía la corona? ¿Podría una ex consorte continuar realizando apariciones públicas sin generar confusión sobre quién representaba a la soberana? ¿Podría una residencia real seguir vinculada a la corte anterior sin convertirse discretamente en una sede secundaria? Las respuestas no eran sencillas. Una transición decidida en medio del duelo sería susceptible a la emoción, la presión y las promesas apresuradas. Una transición debatida con años de antelación podría fundamentarse en normas en lugar de en personalidades. Guillermo aún percibía el peligro: el nombre de su madre se vería involucrado. Mencionara o no a Diana, cualquier decisión que mermara la futura influencia institucional de Camila podría interpretarse como un hijo saldando viejas rencillas familiares. Guillermo sabía la rapidez con la que se propagaría esa narrativa. También era consciente de que Catalina sería acusada de usar su propia popularidad para menoscabar a Camila antes de convertirse ella misma en reina. Catalina lo había previsto, hizo explícito el sacrificio si Guillermo moría antes que ella y Jorge heredaba la corona. Catalina no esperaría que la maquinaria del reinado de Guillermo permaneciera en torno a ella. No exigiría una oficina de comunicaciones independiente porque el público la adoraba. No insistiría en que el personal le respondiera porque lo habían hecho durante años. No pondría a Jorge en la posición de convertirse en rey mientras aún cargaba con el peso institucional de la antigua autoridad de su madre. La idea era incómoda, por eso funcionó. Guillermo sabía lo que Catalina representaba para Jorge, sabía lo que significaba perder a un padre para un heredero joven porque él mismo había vivido esa ruptura. La idea de reducir la posición formal de Catalina después de su propia muerte no le pareció clínica, le pareció personal. Sin embargo, Catalina le pedía que separara dos cosas que la monarquía a menudo mezclaba: amor familiar y autoridad constitucional. Una podía sobrevivir sin controlar a la otra. A partir de ese momento, la redacción se volvió más estricta: un reinado, una casa, un soberano en el centro. Los consejeros eliminaron cualquier matiz que sonara a revancha sin nombrar a Camila y manteniendo el principio fundamental. Tampoco se hizo referencia a Diana, ni un solo término que sugiriera destitución. No se insinuó que una reina viuda debiera ser humillada o relegada. La norma debía ser lo suficientemente robusta para modificar la estructura y a la vez tan imparcial como para resistir la acusación de haber sido creada para una persona específica. Fue entonces cuando alguien formuló la cuestión que flotaba en el ambiente en Clarence House. El ambiente volvió a transformarse. Una residencia podía ser de carácter privado, pero también podía transformarse en algo más: un espacio de reunión para el personal
de acogida para los visitantes, de encuentro para las obras de caridad, de recepción de comunicados, y donde la figura pública de una reina mantendría su relevancia mucho después de la partida del monarca al que había acompañado y Clarence House poseía un gran peso histórico. Guillermo no dio una respuesta al instante. Catalina lo miraba atentamente. Los consejeros esperaban. La reina madre había habitado ese lugar por decenios. Carlos estaba profundamente familiarizado con ese antecedente. Camila ya empleaba Clarence House en el marco de su actividad real. Si Guillermo y Catalina se tomaban en serio el tema de una sola residencia, tendrían que decidir si el principado cesaba a su personal y oficinas, o si llegaban a la residencia en sí. Fue entonces cuando Guillermo comprendió que no podían resolver esto discretamente entre asesores. Carlos debía enterarse, no después de una filtración, no después de un titular de ello. Se organizó una reunión privada en el castillo de Windsor para él. Jueves por la noche. La descripción enviada previamente fue discreta. Arreglos de transición futura. A Carlos no se le dio motivo para esperar una confrontación. Guillermo quería que su padre viera el principio antes de escuchar la interpretación de nadie más. Para cuando la carpeta estuvo lista, la pregunta de Catalina se había convertido en una norma capaz de remodelar cada reinado posterior. Pero una cuestión seguía sin resolverse. Clarence House y Carlos estaba a punto de preguntar por ella. Primero, a las 6:31 de esa tarde, Carlos había llegado al final de la primera página. Levantó la vista lentamente. La sala de Windsor ya no se sentía como una reunión rutinaria sobre arreglos futuros. Guillermo estaba sentado frente a él con las manos entrelazadas. Catalina tenía la carpeta abierta delante. Charles había leído lo suficiente para captar la dirección de la propuesta, pero no tanto como para aceptar lo que implicaba. Su primera reacción no fue enfado, fue incredulidad. Dijo: «Esto tiene que ver con Camila». William respondió con cautela: «¿Afecta a Camila?» Charles mantuvo su mirada fija. «¿Eso es lo mismo?» Catherine intervino antes de que William pudiera continuar. «No, no lo es». Esa respuesta descolocó a Charles más de lo que lo habría hecho una discusión. Volvió la vista al documento. Un nuevo reinado comenzaría con un solo soberano, una única casa real central y una cadena de autoridad institucional. Una consorte sobreviviente podría mantener su dignidad personal en cuanto a posición familiar, pero ningún cargo, residencia o estructura de personal continuaría por derecho automático. Charles se detuvo en una línea. Entonces formuló la pregunta que William esperaba: ¿qué pasa con Clarence House? Nadie respondió de inmediato. Esa pausa contenía décadas de historia. Clarence House no era simplemente otra dirección real, había sido el hogar londinense de la reina madre, Isabel. Durante casi 50 años tras el fallecimiento de Jorge V, Carlos había crecido con su abuela como una figura real constante, presente y profundamente integrada en la vida pública durante el reinado de su madre. Para Carlos, Clarence House era la prueba de que una viuda podía mantener su relevancia sin desafiar a la soberana que la sucedía. Para él, ese modelo le resultaba familiar, quizás hasta reconfortante. Una viuda no desaparecía al finalizar su reinado, permanecía visible, reconocida, rodeada de los medios que le permitían seguir sirviendo. Pero William se preparaba para romper esa expectativa. Miró directamente a su padre. «Nada es automático». Carlos no se movió. William continuó: «Ni la residencia, ni el cargo, ni el personal, ni el rol institucional». Cada frase caía con peso propio. Esa era la parte que Carlos no anticipaba. Sabía que William un día formaría su propia corte. Lo que no esperaba era una norma que estipulara que la estructura de la reina anterior podía terminar con el reinado del rey anterior. Carlos se recostó por primera vez. La conversación se tornó dolorosamente personal. «¿Y si yo no estoy aquí para protegerla?» La pregunta cambió la atmósfera. El monarca pareció desvanecerse por un instante. El esposo permaneció. La expresión de William se suavizó, pero su respuesta: «No necesitará protección de nosotros». Charles lo miró entonces. «¿Cómo llamas a esto?» William esperó un segundo. Siguió un silencio de frontera. Charles había pasado décadas esperando la corona y ahora su hijo le pedía que imaginara el día en que esa corona ya hubiera pasado. Se veía obligado a imaginar a Camila viva con Adam dentro de una monarquía que ya no pertenecía a su casa. Charles se giró hacia Catherine. Hasta entonces, William había asumido la mayor parte de la explicación. Charles parecía esperar que Catherine se mantuviera solidaria, pero en silencio. En cambio, ella llevó la discusión a un terreno que él no había anticipado. «También aplica para mí». Charles la miró fijamente. La frase no encajaba con la explicación que él había estado construyendo en su mente. Catherine continuó: «Si William muriera antes que ella y George se convirtiera en rey, ella aceptaría el mismo principio. No esperaría que George mantuviera una corte separada para su madre simplemente porque ella había sido reina. No asumiría que el personal de William debería seguir siendo suyo».
Ella no exigiría una voz institucional permanente junto al trono de su hijo. Carlos escuchó sin interrumpir. Catalina estaba colocando su propio futuro dentro de la regla. Eso hizo que el argumento fuera mucho más difícil de desestimar. Esto ya no era una restricción creada solo para Camila, era un límite bajo el cual Catalina estaba dispuesta a vivir ella misma. Su punto era simple: cuando Jorge se convirtiera en soberano, su reinado debía pertenecerle a él, no al recuerdo de su padre, no a las expectativas de una casa anterior. Entonces Catalina le dio a Carlos la frase que detuvo la sala: mi hijo nunca debería tener que heredar mi autoridad además de la corona de su padre. Carlos miró la carpeta, no respondió. Ninguna explosión, ningún rechazo dramático, ninguna orden repentina para terminar la reunión. Simplemente se recostó. Carlos podía estar en desacuerdo con el límite de Guillermo, podía preocuparse por Camila, podía cuestionar si la historia debía ser abandonada tan completamente, pero Catalina había eliminado la defensa más fácil. Ya no podía decir que la regla existía solo por Camila. Ella misma había renunciado al mismo privilegio futuro durante varios momentos. El rey no dijo nada. William no llenó el silencio. La decisión había llegado a un punto en el que Carlos podía vislumbrar con claridad el próximo reinado: un rey, una reina, un hogar. Y Camila ya no tendría asegurada una corte propia, pero la mujer más afectada por esa decisión aún no se había enterado. Carlos finalmente levantó la cabeza e hizo una petición. Camila debía escucharla directamente. A las 7:05, ella se dirigía a la habitación. A las 7:10 de esa tarde, la puerta se abrió y Camila entró. Supo de inmediato que algo había cambiado. Carlos ya no estaba leyendo. William se inclinó hacia adelante, controlado pero tenso. Catherine permaneció junto a la carpeta abierta, una mano cerca de la segunda página. Nadie ofreció la sonrisa fácil que normalmente suavizaba una tensa reunión familiar. Camila miró primero a Carlos. Él no explicó, eso le bastó. William se levantó y le pidió que se sentara. Su tono era medido, casi formal, la voz de alguien que intenta que una decisión difícil suene más clara de lo que realmente se siente. Camila tomó la silla junto a Carlos y miró hacia la carpeta. ¿Qué ha sucedido? William no empezó con su título, no. Empezó con la casa de Clarence, empezó con el futuro. Explicó que él y Catalina habían decidido cómo funcionaría su hogar cuando comenzara el próximo reinado. Habría un soberano al frente de la institución, respaldado por un hogar de trabajo principal. Otros miembros de la familia podrían seguir siendo activos, respetados y visibles, pero no habría una segunda corte funcionando automáticamente junto al nuevo rey. El rostro de Camila cambió. Captó la implicación más rápido de lo que William esperaba, queriendo decir el tuyo. William la corrigió en voz baja, refiriéndose a los reyes. La distinción era intencionada. William no presentaba el acuerdo como una victoria personal sobre ella. Estaba intentando separar al hombre del cargo. Quienquiera que ostentara la corona controlaría el hogar asociado a ella. Camila miró a Catalina, luego de vuelta a William y yo. La pregunta fue más concisa que todo lo anterior. Catalina respondió primero: tú seguirías siendo familia. Camila mantuvo su mirada pero no real. Catalina no se movió. No fue eso lo que se dijo. William intervino antes de que la conversación pudiera tensarse. El estatus legal de Camila no se borraría con el cambio de reinado. Podría continuar con sus intereses benéficos personales, podía asistir a eventos familiares, podía aparecer en público si el soberano la invitaba. El respeto no terminó porque el reinado de Carlos finalizó, pero la maquinaria automática sí, esa era la línea divisoria. Camila escuchaba sin interrumpir. Tal como William lo describió en términos prácticos, el personal que sirvió a la casa real reinante respondería ante el soberano reinante. Las comunicaciones provendrían de la nueva corte. La representación oficial dependería de la invitación del rey. Las residencias vinculadas al trabajo real serían evaluadas en lugar de asumirse como permanentes por el presidente. Nada estaba siendo confiscado en esa sala, nada se estaba prometiendo tampoco, y esa incertidumbre era lo que a Camila le resultaba más difícil. Ella se giró hacia Carlos: así que en el momento en que te fuiste, yo desaparezco. Carlos miró a William antes de responder, pero William habló primero. No, Camila esperó. William explicó que desaparecer y perder la autoridad institucional automática no eran lo mismo. Una ex reina podía seguir siendo parte de la vida nacional sin operar una corte junto al soberano, podía estar presente sin convertirse en una segunda fuente de dirección oficial. Entonces pronunció la frase que dio un giro a toda la propuesta: la familia no es lo mismo que el gobierno. Camila se quedó inmóvil durante años. Su identidad pública se había forjado en torno a su servicio junto a Charles: compromisos, patrocinios, recepciones, causas, reuniones con el personal, apariciones ceremoniales. La propuesta no borraba esos años, pero se negaba a garantizar que la estructura que lo sustentaba
perduraría, la de Charles automáticamente esa era una pérdida mucho más silenciosa y, quizás, más difícil de rebatir. Camila volvió a mirar a Catherine. La tensión entre ellas no había desaparecido, pero algo en la expresión de Catherine la hizo dudar. No había satisfacción allí ni rastro de victoria. Catherine entendía perfectamente lo que esa norma podía suponer, porque ella misma ya se había posicionado bajo ella. Le dijo a Camila que si William moría primero y George se convertía en rey, ella no le pediría a su hijo que mantuviera una casa de Catherine separada para ella, sin corte independiente, sin mando hereditario sobre el personal, sin voz institucional permanente junto a George, simplemente por haber sido reina. La expresión de Camila cambió de nuevo. Esta vez la resistencia cedió. Catalina no exigía un sacrificio que ella misma pretendiera eludir. Eso era importante. La sala se aquietó. Carlos observaba a su esposa. Guillermo miraba a su padre. Catalina mantenía su mirada en Camila, dejando que la implicación calara sin intentar suavizarla. Por primera vez desde que entró, Camila dejó de preguntar qué perdería. Empezó a indagar cuál era realmente la norma. Estaba escrita solo para las viudas de reyes. Se aplicaría a cada futura consorte. ¿Podría un monarca posterior simplemente revocarla? Guillermo miró hacia Catalina, luego hacia la carpeta. Esas eran las preguntas que esperaban, y tenían una respuesta preparada. Camila creyó haber llegado por fin al final del anuncio. No era así. Guillermo pasó la primera página y reveló una segunda hoja. Debajo en la parte superior había un encabezado que Camila no había visto antes: el principio de la corte, y debajo de ese encabezado figuraba una lista de nombres y situaciones futuras que dejaban algo de pronto claro. Esta norma era mucho más grande que Camila o el reinado individual. La segunda hoja amplió la magnitud de la reunión. Camila esperaba encontrar su nombre en el centro de todo aquello. En cambio, el lenguaje la superó por completo. El principio se aplicaría a cada consorte sobreviviente que sucediera al monarca reinante. Catalina fue incluida, también lo fue la futura esposa de Jorge. Incluso la futura posición de Carlota quedó cubierta si las circunstancias la hubieran llevado al trono. Esto no fue un arreglo privado para una transición difícil, fue una regla de sucesión. El significado era inmediato. Cuando un reinado terminaba, el séquito institucional terminaba con él. El siguiente monarca podía invitar a un ex consorte a continuar con sus deberes públicos, a mantener patrocinios seleccionados, a asistir a eventos importantes o a apoyar causas vinculadas a la corona, pero ninguno de esos roles continuaría simplemente por haber existido antes. La autoridad tendría que ser renovada. Camila leyó la página más despacio que la primera. Ese detalle era importante porque la segunda hoja desmantelaba el argumento que ella había estado preparando. Ya no podía decir que la propuesta la aislaba. Catalina ya la había aceptado. Las futuras consortes se enfrentarían a ella. La estructura estaba diseñada para sobrevivir a las personas que estaban sentadas en esa sala. Carlos también lo entendió. La cuestión ya no era si su esposa merecía respeto tras su reinado. La verdadera pregunta era si algún excónyuge debería mantener una institución independiente durante el mandato del siguiente soberano. Y Guillermo ya había consultado a otra persona días antes de Windsor. Había presentado el asunto en privado a la princesa Ana. Ana había vivido toda su existencia dentro de la monarquía. Había presenciado el fin de un reinado, el inicio de otro, y la configuración de una nueva transición. Recordaba a la reina madre no como una figura histórica, sino como una presencia viva dentro de la familia. Clarence House había estado repleta de actividad. La reina madre seguía siendo visible, popular y profundamente arraigada. Guillermo quería saber si poner fin a ese modelo debilitaría la continuidad. La respuesta de Ana fue concisa: reinado distinto, familia distinta. Guillermo insistió una vez más. Estaba de acuerdo con el principio. Ana no convirtió la pregunta en un juicio sobre Camila. Precisamente por eso su respuesta tenía tanto peso. Ella se centró en la corona. Al siguiente rey se le debía permitir ser rey, nada más. Esa diferenciación respaldaba el argumento de Ana. La lealtad a una antigua reina podía mantenerse personal, cálida y visible, sin convertirse en una segunda cadena de mando. El respeto podía perdurar, la influencia podía sobrevivir, la autoridad automática no tenía por qué hacerlo. Ni discursos sobre viejas quejas, ni ataques, ni ajustes de cuentas emocionales. Ana abordó el asunto desde la perspectiva de la estructura, y eso le dio a Guillermo algo que necesitaba. La idea podía prosperar al margen de las emociones que rodeaban a Camila. De vuelta en Windsor, Guillermo explicó que el principio no pretendía borrar la historia. Su objetivo era impedir que la historia se convirtiera en un mandato automático. El modelo de la reina madre había funcionado en su época. Eso no significaba que cada reinado futuro tuviera que replicarlo. Carlos volvió a mirar los nombres en la segunda página. Quizás por primera vez esa noche, no leía como el esposo de Camila.
leía como un soberano, observando una norma que podría moldear a Jorge y posiblemente a las generaciones venideras. La sala había trascendido con creces, una sola residencia había ido más allá de Clarence House. Ahora se trataba de si la monarquía debía perpetuar viejos centros de poder indefinidamente o reconfigurarse en torno a la persona que realmente heredaba la corona. Dentro de la sala, Camila tenía una pregunta más: ¿podría un futuro rey revertir el principio? La respuesta de William fue mesurada. Un soberano siempre podría moldear el entorno de su propio reinado. Ese era el quid de la cuestión. El documento no estaba pensado para controlar a George más allá de la vida de William, estaba diseñado para establecer una expectativa de que ninguna casa anterior poseía un derecho automático sobre la siguiente. Esa distinción no suavizó nada, si acaso fortaleció la propuesta. Camila podría seguir siendo importante porque un futuro rey decidiera incluirla, no podría reclamar importancia porque el presidente lo obligara. Charles cerró la segunda página durante varios segundos. Nadie habló. Entonces la reunión comenzó a disolverse. Camila se levantó primero, Catherine la siguió. No hubo una despedida dramática, solo la tensa cortesía de 4 personas que entendían que algo fundamental acababa de quedar escrito. William esperaba que su padre diera por terminada la reunión allí. Charles no lo hizo. Cuando Catherine llegó a la puerta, Charles le pidió a William que se quedara. Camila se giró una vez y luego continuó hacia afuera con Catherine. La puerta se cerró. Padre e hijo estaban solos, y a Charles ya no le interesaba preguntar por Camila. Su siguiente pregunta fue sobre Catherine. La puerta se cerró tras Catherine, y por primera vez esa noche, Charles y William estaban a solas. Ya no había una carpeta entre 4 personas, sin asesores, sin explicaciones cuidadosas pensadas para todos en la sala. Solo un padre mirando a su hijo al otro lado de la mesa con una última pregunta que no tenía nada que ver con Camila. Charles preguntó si William había pensado realmente que significaría la misma regla algún día para Catherine. William respondió sin dudarlo, todos los días. La respuesta cambió de nuevo el tono. Charles había pasado la mayor parte de la reunión preocupado por la mujer a su lado y el futuro que ella podría enfrentar sin él. Ahora estaba obligando a William a imaginar la misma ausencia desde la dirección opuesta, un reinado terminando antes de tiempo, George heredando antes de lo que nadie deseaba, Catherine todavía viva, todavía querida, todavía cargando años de servicio público, pero ya no en el centro de la institución que había ayudado a liderar Charles Preston. ¿Podía William realmente aceptar eso? Podría imaginar a Catalina renunciando a la maquinaria de la corona sin resentimiento, sin un hogar aparte construido en torno a todo lo que ella había representado. Guillermo miró hacia la puerta por donde Catalina acababa de salir. Entonces dio la respuesta que Carlos no esperaba. No, pero sí lo está. Esa era la parte que Carlos no podía desechar. Catalina no había apoyado el principio porque no le costaba nada, lo había apoyado porque creía que el próximo soberano debía heredar la libertad junto con la corona. Si ese soberano era Jorge, entonces ni siquiera su propia madre tendría permitido convertirse en un segundo centro permanente de autoridad real solo porque el público la adorara. Carlos reflexionó sobre eso. La discusión había comenzado con Camila, terminó con Catalina, y esa era la razón por la que la decisión se mantenía. A la mañana siguiente, viernes, 14 de agosto, Guillermo y Catalina revisaron nuevamente la redacción final. El lenguaje se mantuvo despojado de emoción, sin referencia a Diana, sin críticas a Carlos, ninguna frase dirigida directamente a Camila, nada que pudiera interpretarse fácilmente como venganza, solo un principio. El próximo reinado comenzará con un soberano, una corte y un hogar de trabajo. Guillermo firmó primero, luego pasó la página hacia Catalina. Ella leyó la frase una vez más antes de añadir su nombre junto al suyo. 2 firmas. Una decisión. No hubo celebración, no había victoria que anunciar, pues ambos comprendían que el documento describía las pérdidas que ellos mismos podrían sufrir y un límite futuro que ninguno de ellos podía fingir que estaba destinado a otra persona. La trascendencia era mayor que el papel en sí. Durante décadas, la monarquía británica vivió con el recuerdo de la reina madre, como prueba de que una reina viuda podía seguir siendo una de las figuras más visibles de la vida real. Mucho después de que terminara el reinado de su esposo, Clarence House se había convertido en parte de ese recuerdo, al igual que la idea de que la continuidad podía extenderse a través de generaciones. Guillermo y Catalina estaban eligiendo algo diferente. Camila podría seguir siendo la viuda de Carlos, podría seguir formando parte de la familia, podría continuar con las causas que le importaban y aparecer donde el soberano decidiera incluirla, pero ella no trasladaría automáticamente la estructura institucional del reinado de Carlos al de Guillermo y Catalina. Se había proyectado en el mismo futuro. Ese fue el detalle que lo cambió todo, porque si Guillermo moría primero,
La popularidad no la eximiría, la historia no la eximiría, sus años junto al rey no crearían automáticamente una segunda corte junto a Jorge, la regla seguiría vigente, un reinado, un soberano, una casa. Carlos había entrado en Windsor creyendo que la reunión era sobre personal, salió habiendo visto la monarquía después de él. Por eso importó el silencio, no porque hubiera perdido una discusión en una sala, sino porque durante unos minutos se vio forzado a imaginar un futuro en el que su propia autoridad había terminado, el de Guillermo había comenzado, y el lugar de Camila en ese futuro dependería del próximo rey, en lugar de promesas hechas durante su propio reinado. Y esa cuestión no está zanjada, porque un detalle importante aún subyace en toda la decisión. Clarence House, la residencia sobre la que Carlos preguntó primero, y la pregunta que Guillermo nunca respondió por completo: si solo hay un tribunal que controle Clarence House cuando comience el próximo reinado. Esa única respuesta podría decidir si este principio sigue siendo palabras escritas o se convierte en la ruptura más visible con la era de la reina madre.